buenos días para todos. De verdad muy contenta de estar con ustedes, de compartir este espacio académico que yo creo que va a ser muy provechoso tanto para las personas de la rama médica como para los pacientes. Y entendiendo pues la diversidad de personal que tenemos, que sé que hay personas técnicas, médicas que me van a entender muchas cosas, también y familiares y pacientes, pues trataré de ser lo más clara posible, pero pues estoy atenta a cualquier pregunta que se pueda generar. ¿De qué es esta charla? Pues vamos a conocer un poco más de lo que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina y qué consideraciones clínicas importantes tiene para nosotros esta condición clínica. Digamos, la deficiencia de la alfa-1 antitripsina per se no es una enfermedad, sino es una condición clínica que nos predispone a sufrir dos enfermedades muy importantes porque son órganos vitales para nosotros. Por un lado, predispone a que suframos de enfisema pulmonar y por otro lado, enfermedades hepáticas donde tal vez la de mayor consideración es la cirrosis hepática. Entonces, per se no es una enfermedad, sino es una condición clínica que favorece que desarrollemos estas dos enfermedades. Y es una enfermedad que es hereditaria. Es más frecuente en caucásicos, por eso digamos que la mayoría de los estudios y la información que tenemos son datos extrapolados de Europa. Sin embargo, en América el problema tal vez es que no es que sea una enfermedad rara, sino poco pensada y por lo tanto poco diagnosticada. ¿Y a qué se debe? A que hay una dificultad genética en la producción de esta proteína, que es la alfa-1 antitripsina, y que va a ocasionar que con el tiempo se desarrolle enfisema pulmonar o una enfermedad hepática crónica. Como les comentaba, digamos, en cuanto a su epidemiología, se considera una enfermedad rara, pero realmente lo que consideramos más es que es una enfermedad subdiagnosticada. La mayoría de estudios se encuentran en Europa y en Europa los españoles son los que más publicaciones tienen y donde mayor número de casos documentados existe, con una prevalencia más o menos de uno por cada 2.000 a cada 5.000 habitantes, siendo mayor prevalencia las formas heterocigotas, que ya más adelante pues explicaré un poco mejor esta parte. Como vemos acá, en Europa es donde existe mayor documentación de casos y mayores estudios. Sin embargo, son en las regiones escandinavas y puntualmente España los que mayor incidencia y prevalencia tienen de la enfermedad. Allí los casos no son, digamos, en general de 2.000 a 5.000, sino más de 10.000 casos documentados. Y son pocos los estudios que tenemos en América y en América, en Estados Unidos, tal vez es donde mayor documentación de casos tenemos. A nivel del Caribe y de Sudamérica se han documentado casos, pero con prevalencias mucho más bajas. Dentro de los hispanos, que es tal vez la población de importancia para nosotros, prevalencias de uno por cada 12.000 habitantes. Y en Sudamérica, donde más casos se han documentado, es en Brasil, con alrededor de un caso por cada 6.000 habitantes. En América en general, se considera que haciendo estudios prospectivos, más o menos 80.000 y 100.000 personas en Estados Unidos tienen una deficiencia grave de la enfermedad y se estima por estudios, digamos, poblacionales que en el mundo hay alrededor de 3 millones de personas que pueden tener algún tipo de deficiencia que configura esta condición clínica. Eh, y hay una cosa que es triste y que es muy importante llamar la atención acá, y es que en estudios de seguimiento realizados hasta el 2019, es decir, son estudios recientes para nosotros, se ha encontrado un retraso en el diagnóstico, pues pueden pasar entre 5 hasta casi 8 años entre o sea, el tiempo en que el paciente nos consulta por los síntomas y el tiempo que el médico piensa o sospecha la enfermedad y hace el diagnóstico.
Miren que es un tiempo de sospecha y de evolución de enfermedad muy largo. 8 años es mucho tiempo, porque pues no es una enfermedad en la que pensemos. En Colombia tenemos, ya se han empezado a hacer estudios, sin embargo, pues son estudios importantes y muy bien diseñados, pero que no abarcan todas las poblaciones. Y hay un grupo en la Universidad de La Sabana puntualmente que publicaron estudios para mirar cómo estamos nosotros. Ellos publicaron este estudio que hacían, donde realizaron estudios a pacientes con diagnóstico de EPOC. A ellos les hicieron medición o estudio de fenotipo y genotipo para enfermedad por déficit de alfa-1 y de 1.100 pacientes que ingresaron con EPOC, encontraron que alrededor del 13% tenían alguna mutación en el gen SERPINA, que es el gen que codifica para esta proteína. Y de estas solamente 2% tenían mutaciones que derivaron en un déficit importante de esta proteína a nivel de suero. También este grupo de la Universidad de La Sabana realizó estudios no solamente en pacientes con EPOC, sino en pacientes con asma de difícil manejo. Aquí pues fueron menos pacientes, sin embargo encontraron que en el 12,5% habían mutaciones para el gen de la serpina. La mayoría homocigotos, lo que configura digamos, una menor agresividad cuando se desarrolla la enfermedad. Y esta enfermedad es una enfermedad que se ha descrito ya hace muchos años. A inicios del siglo XIX fue cuando se documentaron como tal las proteasas, o sea, son proteínas que rompen, que degradan otras proteínas. En el año 1955, Schultz documentó como tal la existencia de la alfa-1 antitripsina y le llamaron 1 porque encontraron un déficit en la banda 1 de las globulinas y encontró que esa proteína rompía la pepsina pancreática en el 62. Estos dos investigadores que son los, digamos, de los más importantes en cuanto a la historia del déficit de alfa-1 antitripsina, Bertin y Erickson, tomaron 5 pacientes con enfermedad pulmonar tipo enfisema, donde eran, digamos, muy jóvenes para la gravedad de los síntomas que presentaban, y le corrieron una banda de electroforesis de proteínas y encontraron en 5 de ellos el déficit de esta proteína. Entre el 64 y el 67 ya como tal se configuró esta condición clínica, se encontró que era una condición de base genética con una base hereditaria y se documentaron los diferentes polimorfismos M, S y Z. Y ya en el 69 se describió de forma clara la asociación que había entre el déficit de la alfa-1 antitripsina y el desarrollo de enfermedad pulmonar y hepática. Ahora, en el 72 también se encontró, usualmente pensamos que el déficit de alfa-1 antitripsina solamente es pulmón e hígado, pero en este año se encontró que habían unas manifestaciones extrapulmonares y extrahepáticas y se encontró la asociación con ciertos tipos de patología en piel, puntualmente paniculitis. Y en el 77 se describió, y tal vez esto es algo de lo más importante de esta charla, es que más allá de tener el déficit de la proteína, el principal factor que infiere en el curso de la misma son los hábitos tabáquicos. A partir de acá se encontró esa asociación muy fuerte. Entre el 78 y el 80, pues ya se hizo digamos, documentación clara del gen serpina que se encuentra a nivel del cromosoma 14 y se encontró que los dos fenotipos que hay, que son el S y el Z, se deben a cambios de unos aminoácidos en unas composiciones puntuales. Para el S es un cambio del ácido glutámico por valina en la posición 264 y en el Z un cambio de ácido glutámico por lisina en la posición 342. Y en el 87
se hizo por primera vez el aislamiento del alfa-1 antitripsina en suero purificado para utilización con fines terapéuticos de suplencia de la proteína, a la cual llamaron en ese momento prolastina. Esto voy a tratar de decirlo, digamos, tratarlo de explicarlo muy fácil para que todos los presentes me entiendan. Y digamos, ¿cuál es la importancia de esta proteína? Vemos que la alfa-1 antitripsina hace parte o es codificada por los genes SERPINA, que como les dije son unos genes ubicados en el cromosoma 14. Ese gen le dice al cuerpo, produzcame es la alfa-1 antitripsina y otras proteínas, estearasa, neuroserpina y antitrombina. ¿Qué importancia tiene eso? Es que estas proteínas son sumamente importantes para controlar los procesos inflamatorios, para que el cuerpo tenga una adecuada respuesta inmune ante un proceso inflamatorio o infeccioso, pero también tienen importancia en la activación de los sistemas de coagulación y fibrinolisis. Entonces, de aquí que no solamente la alfa-1 antitripsina no solamente, o sea, tiene una función en el cuerpo muy importante, eh, y entendiendo las funciones que entendemos el por qué se producen esas manifestaciones clínicas. Esta es una proteína que está constituida por 364 aminoácidos. No solamente la encontramos en el intersticio, sino que también la vamos a encontrar, obviamente en menos proporción, en saliva, en leche, en bilis, orina, semen, líquido alveolar, lágrimas. El 80% es producida por los hepatocitos, que son las células del hígado, pero hay un 20% que es producida por células que y están involucradas en nuestras defensas. Nosotros los llamamos macrófagos y monocitos. Y también esta proteína puede ser producida por células que derivan de cánceres, los adenocarcinomas, los sarcomas, los glioblastomas y los cordomas pueden producir alfa-1 antitripsina. Por lo tanto, la alfa-1 antitripsina es algo que nosotros llamamos reactante de fase aguda. Es decir, cualquier proceso que me inflame, que me infecte o que se asocie a cierto tipo de tumores puede elevar la producción de esta proteína y eso es importante tenerlo muy en cuenta. ¿Qué estimula la producción de la alfa-1 antitripsina? Infecciones, entonces las bacterias tienen algo en sus componentes que llamamos lipopolisacáridos, que son unos componentes, unas partes de las bacterias que son capaces de decir al cuerpo, oiga, produzca alfa-1 antitripsina. Todo lo que me lleve a un estrés oxidativo, el tabaquismo, por ejemplo, da orden de que se produzca alfa-1 antitripsina porque lo que genera son un proceso inflamatorio. El uso de estrógenos, andrógenos o esteroides anabolizantes, por ejemplo, algunas sustancias que antes se utilizaban en gimnasios con fines anabólicos de producir músculo y demás, ya se sabe todas las complicaciones asociadas que hay. Y el consumo de anticonceptivos orales se sabe que también daba la orden a la célula, oiga, produzca antitripsina. Y esta antitripsina pues llegaba a controlar o a contrarrestar toda la inflamación que esto generaba. De ahí que entendemos que si yo la antitripsina que produzco es muy poquita o es deficiente o está alterada, pues van a quedar todos estos procesos de inflamación y de estrés oxidativo sin quien les haga contrapeso. Y eso es lo que se asocia a enfermedad. La alfa-1 antitripsina, digamos que sí, para las personas técnicas que están acá, su principal blanco es la elastasa del neutrófilo, que es quien llega a romper todas estas membranas alveolares y favorecer el enfisema. La antitripsina se une a ella y conforma un complejo que es fagocitado por los macrófagos y eliminados, y por eso es la forma en que contrarresta este proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Pero la antitripsina tiene muchas otras funciones. No solamente inhibe la elastasa del neutrófilo, sino otras proteínas involucradas en la amplificación de las respuestas inflamatorias, como las capecinas, las defensinas, el plasminógeno, la trombina. Inhibe la caspasa 3,
La caspasa 3 es una proteína que favorece la apoptosis. Entonces, evita esta muerte celular, no solamente en células, en los neumocitos, que son las células, digamos, de los alvéolos pulmonares, sino también a nivel de endotelio, que son las células, digamos, de los vasos sanguíneos, las células cardíacas, los miocitos, células pancreáticas. Tiene una acción no solamente antiinflamatoria, sino inmunomoduladora. Es decir, antiinflamatoria es que estoy en este momento con un proceso inflamatorio y voy y lo contrarresto, pero además evito que ese proceso inflamatorio se perpetúe en el tiempo. Y para esto disminuye producción de todas las citoquinas proinflamatorias y la producción de óxido nítrico, ejerciendo de esta forma un efecto antioxidante. Hay estudios que indican que la alfa-1 antitripsina tiene una acción antiviral puntualmente contra el virus del VIH porque inhibe una de sus proteínas clave o diana en la replicación viral, que es la glicoproteína 41 de la cápside. Tiene acción antibacteriana e incluso tiene una acción en el metabolismo de los carbohidratos. En ratones diabéticos se ha colocado alfa-1 antitripsina y se ha evidenciado que hay un aumento en la masa de las células beta, que son las células que producen la insulina, contrarrestando los efectos de la diabetes. Esto hasta el momento solo en ratones, o sea, en el ámbito netamente investigativo, no en humanos. Ahora, ¿qué es importante? No, digamos, el déficit de alfa-1 antitripsina, yo puedo tener una alfa-antitripsina normal y esos fenotipos se llama MM. Puedo tener fenotipos deficientes, es decir, la proteína se produce pero no en las cantidades necesarias. Estos se llaman Z y S. Hay un fenotipo que se llama F o disfuncional, donde la cantidad que se produce es normal, pero es una proteína que no sirve, que no actúa eficientemente. Y hay unos fenotipos nulos, es decir, no se produce nada de alfa-1 antitripsina. Gracias a Dios, estos fenotipos son extremadamente raros porque tienen una sobrevida que no va más allá de la infancia. Y como les decía, esta es una enfermedad hereditaria y tiene una transmisión codominante de tipo mendeliano. Entonces, usualmente los progenitores podemos tener un progenitor que cada uno de los progenitores tenga un alelo alterado, donde uno de sus hijos saldrá con un gen normal, dos serán portadores y uno tendrá un déficit completo de la proteína y configurará enfermedad. Puedo tener un progenitor con los dos alelos enfermos que, digamos, hace un cruce con un progenitor que es portador. De estos dos serán portadores y de estos dos tendrán la deficiencia severa de la alfa-1 antitripsina. Es en base a este tipo digamos, si yo sé cómo es la forma en que se transmite o que se hereda la enfermedad, es que se hacen los estudios poblacionales donde se dice que en el mundo muy probablemente hay muchos más portadores y enfermos, pero lo que pasa es que no se han diagnosticado, porque sabemos cuántos son los portadores y cómo sería o cuál ha sido la base genética con su descendencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo no tengo alfa-1 antitripsina? Pues estas proteínas, principalmente la elastasa, queda libre para hacer todos los daños, para degradar polipéptidos, lactoferrina, monoglobulinas, que son proteínas que confieren acción antiinflamatoria, es decir, ante un proceso infeccioso o inflamatorio me van a defender. A nivel del alveolo, atacan las proteínas del surfactante, que son las proteínas que hacen que mi alveolo esté abierto, que no se colapse y que mi pulmón funcione adecuadamente. También afecta el complemento y las defensinas, que son como la primera línea en la defensa pulmonar frente a las infecciones. Entonces, todo esto está quedando con vía libre
para enfermar a los órganos blancos, que son en este caso pulmón. Degrada el tejido conectivo, que es como el sostén de nuestras células, y al degradar eso se producen sustancias que hacen que vengan más células inflamatorias, más macrófagos, más neutrófilos, y se amplifique la inflamación y se perpetúe en el tiempo. Y esto se ha visto que no solamente es a nivel de la defensa pulmonar, a nivel de otras células como el epitelio, y en el enterocito, en el intestino, modifican los receptores de membrana que no permiten la adecuada producción y respuesta a inmunoglobulinas, que son proteínas que nos defienden o que actúan contra la inflamación. Y además produce o favorece la producción de mieloperoxidasas, calicreínas y captopsinas, que son sustancias que promueven la formación de radicales libres, amplificando aún más la lesión celular. Finalmente, ¿a qué lleva esto? A que el alveolo se rompa, empecemos a formar enfisema pulmonar, empecemos a atrapar aire, pierda progresivamente mi función pulmonar, y a nivel del hígado iniciar estadios desde hepatitis hasta cirrosis e incluso cáncer hepatocelular. Ahora, digamos que hay algo para el personal técnico que está acá que sí hay que dejar claro, y es que el mecanismo de lesión de hígado y pulmón son distintos. En el pulmón es por esta alteración entre los sistemas antiinflamatorios y proinflamatorios. Al no estar la antitripsina, va a primar la parte inflamatoria y se va a perpetuar esta respuesta, producción de radicales libres, apoptosis, muerte celular. Pero en el hígado, la lesión hepática se produce es porque cuando el cuerpo produce la alfa-1 antitripsina, esta empieza a acumularse en forma de polímeros. Esos polímeros no son capaces de salir del retículo sarcoplásmico y empiezan a formar acúmulos que van dañando el hepatocito. Entonces, por eso explican que no todos los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina producen daño hepático y pulmonar. Los que tienen el fenotipo Z, el Z indica que se produce la proteína, pero se polimeriza en el hígado, se acumula y ocasiona daño hepático, y esa misma polimerización afecta también el alveolo pulmonar. Pero en los fenotipos S no hay polimerización de la proteína. Acá simplemente esta no se produce en los niveles adecuados. Aquí no hay daño hepático, solamente hay daño pulmonar porque queda sin contrarrestarse los procesos inflamatorios. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, para el desarrollo de la enfermedad, incluso no solamente es necesario tener el problema de la alfa-1 antitripsina. Por eso se considera que esta no es una enfermedad, sino una condición que puede favorecerla. A nivel del hígado, digamos, si yo lo que tengo es un fenotipo Z, ya sé que voy a formar polímeros, que esos polímeros se me van a acumular en el retículo sarcoplásmico, pero para que se produzca daño hepático crónico en el adulto, se requiere, además de factores medioambientales, como infección por el virus de hepatitis C, de hepatitis B, consumo crónico de alcohol, estar expuesto a medicamentos hepatotóxicos, y dentro de los descritos más importantes el consumo crónico de AINES, y tener además otras alteraciones genéticas, como tener asociado alteraciones en el gen de la hemocromatosis o la de la manosidasa 1. Entonces, es la conjugación de todo esto es lo que predispone a que en la edad adulta el paciente desarrolle cirrosis o carcinoma hepatocelular. Pues en la infancia, que es usualmente donde se produce el daño hepático, son procesos de hepatitis transitorias o colestasis neonatales transitorias que no se perpetúan más allá de la infancia. Entonces, el daño hepático en el adulto sí está asociado a estos otros factores.
Y lo mismo a nivel pulmonar, no solamente basta obtener este polímero Z o el S y tener poquita alfa-1 antitripsina, sino que además la combinación con factores ambientales como el tabaco hacen que, o sea, si yo fumo, pues voy a inflamar mi pulmón y entre más inflamación tenga, menos tengo quien me la contrarreste y por eso se desarrolla la enfermedad. Y por eso la importancia del tabaquismo en esta condición clínica. Pero no solamente es el tabaco, vapores, polvos o insumos utilizados con fines agrícolas, las infecciones repetidas en la infancia y la adolescencia, infecciones respiratorias tanto virales como bacterianas, son factores de riesgo. Y también la combustión a biomasa. De hecho, después de lo que pasó en el 11 de septiembre, se hizo un estudio de seguimiento a todos estos bomberos que estuvieron expuestos a la contaminación por humos y polvos dentro de los que tenían déficit de la fauna antitripsina, los bomberos que estuvieron expuestos a esta condición empezaron con un rápido descenso de su función pulmonar y desarrollaron enfermedad. Entonces, no solamente es el tabaco, sino también la contaminación medioambiental. Entonces, es la conjugación de muchas cosas lo que hace que se presenten los síntomas y se desarrolle la enfermedad. Entonces, esto explica por qué las manifestaciones clínicas son distintas de acuerdo a la edad o al grupo etario en el que yo me encuentro. Usualmente, en los bebecitos, la alteración que se produce es netamente hepática. Pueden hacer procesos de hepatitis neonatales o colestasis hepáticas transitorias o síndromes hemorrágicos tardíos, pero usualmente son de un curso que se resuelve en el tiempo. Los niños no hacen compromiso pulmonar. El compromiso pulmonar se presenta en la edad adulta, alrededor de los 30 años. Algunos adolescentes, de acuerdo al alelo o al fenotipo de la proteína, pueden llegar a presentar patología hepática avanzada como cirrosis e hipertensión portal, pero es la minoría, realmente son casos muy raros. Muchos de los adolescentes y adultos jóvenes lo que presentan es una elevación sostenida en las transaminasas sin llegar a comprometer la función hepática. En el adulto, a partir de los 30 años, se ha descrito la aparición de los síntomas pulmonares y la clave diagnóstica en esta condición es que son pacientes con clara clínica de POC, con espirometría que me diagnostica una POC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero en pacientes menores de 45 años, que no es lo usual. También pueden presentar a partir de los 50 años compromiso hepático. Entonces, el compromiso hepático es un compromiso bimodal, tiene dos picos y las manifestaciones en piel o incluso en riñón. Entonces, antes de los 25 años es poco probable que se presenten síntomas, pero a partir de los 30 y los 35 ya pueden empezar a aparecer los síntomas respiratorios. El principal de ellos es la disnea, que es la sensación de ahogo, casi el 90% de los pacientes. Algunos presentan sibilancias y un 40% pueden producir tos productiva crónica sostenida en el tiempo. ¿De qué depende que el paciente me haga síntomas a los 30 o a los 40? De la exposición medioambiental y al humo del tabaco. Pues es claro que en los pacientes fumadores con esta condición, alrededor de los 35 años empiezan a aparecer los síntomas, mientras que en los pacientes que tienen la condición pero no fuman, la aparición de síntomas puede retrasarse incluso hasta alrededor de los 45 años. En estos pacientes que son fumadores y que empiezan los síntomas tan temprano, el problema es que rápidamente, una vez iniciados los síntomas, empiezan con un descenso paulatino de su función pulmonar, que nosotros lo medimos con el BEF1, con una mortalidad importante. Cuando tenemos un BEF1 muy bajo, por debajo del 15% a 2 años, la mortalidad es del 50%. Entonces, es una enfermedad que una vez se desarrolla,
tiene un impacto en la calidad y en la sobrevida bastante alto. Aquí es para explicar cómo esa presentación clínica. Entonces, en el primer año de edad, usualmente las manifestaciones van a ser hepáticas, usualmente son colestasis o hepatitis transitorias. Los casos de cirrosis neonatales son anecdóticos y están relacionados con unos genes raros que son muy agresivos, que son casos anecdóticos. ¿Qué es lo importante, digamos, en nosotros que vemos paciente adulto? Es que usualmente es un cuadro o un diagnóstico de POC en un paciente joven entre 30 y 40 años, que no es lo usual, y el segundo pico de presentación de lesión hepática, que una vez adulto se presenta es a partir de los 50 años. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Más allá de la prueba de sangre y demás, es a quiénes le tenemos que pensar. Y eso es algo que también quiero enfatizar acá, porque el problema está de muchas de estas enfermedades que consideramos raras no es su rareza, sino la falta de sospecha diagnóstica. Entonces, uno pues por la guía, digamos que por el GOLD y por las recomendaciones de las guías de manejo de EPOC, todo paciente con diagnóstico tiene que medirse al menos una vez en la vida los niveles de alfa-1 antitripsina, y eso ya es una recomendación que está por guías. ¿A quién por nada se nos puede pasar? Pues a un paciente que tenga una historia natural, o perdón, una historia familiar de la enfermedad. Pues, yo tengo en mi familia a alguien con un déficit del fondo antitripsina, ese sí o sí se tiene que ir con el examen. Pacientes con menos de 45, 40 años con enfisema, bronquiectasias o enfermedad hepática de causa no explicable, o pacientes con lesiones en piel tipo paniculitis. Se sugiere que dentro de la pesquisa se hagan niveles de alfa-1 antitripsina. No hay historia familiar, pero es un paciente que ya empezó con una alteración en la espirometría de tipo obstructiva, es menor de 45 años, tiene o no un antecedente de tabaquismo de exposición ocupacional, hay que hacerle el examen. O si ya se nos pasó antes de los 45 y ya estamos viendo el paciente con EPOC, pero que tiene unas características radiográficas que me involucran más las bases versus los ápices, y ya lo comento más adelante. En pacientes con asma de difícil manejo o en pacientes con bronquiectasias de causa no explicable, tiene que hacerse niveles de alfa-1 antitripsina. Pacientes, obviamente, infantes, niños y adolescentes con cuadros o alteraciones en las pruebas de función hepática como parte de la pesquisa. En nosotros, digamos, los internistas, pues vemos en la población adulta, pacientes con hepatopatía crónica o cirrosis en los que ya hemos descartado las causas virales y metabólicas, y en aquellos pacientes que se presentan con vasculitis ANCAS positivo, la que antes llamábamos granulomatosis de Benneger, que ya no se llama así, sino la poliangeitis microscópica, debe hacerse estudio o pensar la posibilidad de que estamos en un paciente con un déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Cómo que lo primero que se hace? Pues medirla en sangre. Ahora, esta medición en sangre, el paciente tiene que estar en su estado completamente basal. Si yo le hago la medición a un paciente infectado, a una embarazada, a una persona que está tomando anticonceptivos orales, a una persona con cáncer, pues esto me eleva los niveles de la proteína y pueden ser reportes erróneos, eh, digamos, unos falsos niveles normales de la proteína. Entonces, lo primero es que, ojo, no debe tener ninguna de estas condiciones el paciente para medirlo. Incluso hay protocolos donde dice que junto con los niveles se tome una PCR que tiene que estar normal y estar seguro que el paciente no esté inflamado. Hay dos técnicas, la inmunonefelometría, que es la que se recomienda hoy en día, y la inmunoturbidimetría, que es, digamos, la que más se ha usado, pero la que está entrando en desuso. ¿Qué valor quiero que se lleven acá? Que el déficit severo se define como aquellos que están por debajo de 11 micromoles o menos de 57 miligramos por decilitro. Si yo tengo un paciente que le hice los niveles y están por debajo
de estos niveles o muy cercanos, hago una confirmación por fenotipos o genotipos. Entonces acá me va a salir si es M normal, si es Z, que es, digamos, el que confiere el daño hepático y pulmonar, o si es S, que solamente me confiere un daño pulmonar. Además que aquí no voy a ahondar mucho porque ya esta es la parte más especializada del diagnóstico, pero sí debemos conocer los pasos. Y el tercer paso que sí también tenemos que hacerlo nosotros, hacer imágenes y pruebas de función pulmonar, porque independientemente de la confirmación diagnóstica del déficit de alfa-1 el diagnóstico complementario y el tratamiento es igual al que indica la guía de un paciente con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, yo tengo una sospecha, mido los niveles de alfa-1 salieron normales, pues no es por ahí la cosa, salieron bajos o muy cerca del límite inferior de la normalidad, hago un fenotipo. Si los valores están muy bajos, por debajo del 35% de lo esperado, probablemente es un homocigoto ZZ y tengo que evaluar pulmón e hígado. Si los valores están superiores al 35%, probablemente es un heterocigoto o un homocigoto S. Aquí solamente miro pulmón. Y en casos en que no encuentro ninguno de estos, que es lo más frecuente, me toca hacer genotipo porque probablemente pues un alelo F disfuncional, alelos nulos, que son muy raros, o alelos raros que se han descrito, pero pues no es lo más, no es lo frecuente. El valor de referencia, por favor, siempre tenemos que mirar con cuál técnica se realizó. Si fue por nefelometría, donde el punto de corte es 57, o si fue por inmunodifusión, donde el punto de corte es 80. Entonces, ojo, siempre que miren, porque dijimos números claves 1157, pero ¿bajo qué técnica? Porque puede favorecer que indiquemos que están normales, pero si era una inmunodifusión, probablemente eran valores bajos. En cuanto el fenotipo, pues estas son todas las opciones que podemos tener. Estos Malton, Zendaya, Herlen son los genes raros a los que me refería, no hacen parte del día a día, no es lo que tengamos que hacer siempre, pero pues es para que los conozcan y usualmente estos genes raros pueden producir afectación pulmonar y hepática, aunque son en formas graves, pero que son las formas anecdóticas y son los menos frecuentes. Y hoy en día ya hemos avanzado bastante en el diagnóstico, incluso se pueden hacer bajo kits en consultorio con sangre seca en lámina. Este es uno, por ejemplo, de esos kits que determinan la presencia del alelo únicamente Z. No me va a encontrar ninguno de los otros, pero obviamente en nuestro medio los costos, la accesibilidad a este tipo de kits, pues aún limitan que sea pues de uso para todos, al menos en consulta especializada. Que también es importante, digamos que como médicos, en la primera rama el médico general, pues pensarlo y referirlo al internista y a nosotros los internistas, saber que tenemos que hacer niveles séricos ya la parte del fenotipo y genotipo probablemente lo dejamos a niveles superiores como neumología o estudio o con genetista, pero también es muy importante las pruebas de función pulmonar como a todo paciente con EPOC. La espirometría no tiene nada puntual, es igual a la de un paciente con EPOC, es decir, una espirometría con un patrón obstructivo, donde hay una disminución del BEF1 y de la relación BEF1 capacidad vital forzada. La respuesta al broncodilatador dependerá de cuál es la manifestación clínica del paciente, porque como les indiqué, puede ser asma, la respuesta al broncodilatador puede ser positiva, más del 12%, o podemos estar ante un paciente con EPOC donde no va a haber esta mejoría. Pero en la parte pre es igual, un patrón netamente constructivo. ¿Qué vamos a encontrar en las radiografías? Cambios enfisematosos, pero acá hay una pista diagnóstica y es cuando esos cambios enfisematosos se presentan
sobre todo a nivel de las bases pulmonares. Ojo, doctores, eso tiene que hacerlos pensar en déficit de alfa-1 antitripsina, porque usualmente en la POC convencional por el tabaquismo o contaminación, los cambios empiezan a ser más en los ápices. En cambio, en el déficit de alfa-1 antitripsina, los cambios suelen ser más a nivel de las bases. Entonces, esto es pista diagnóstica. Ahora, no es pacto nomónico porque hasta un tercio de los pacientes pueden tener compromiso en ápices, como es lo habitual en la EPOC asociada a tabaquismo. Pero sí es una pista diagnóstica muy importante. Signos de atrapamiento aéreo, horizontalización de los espacios intercostales, aplanamiento de los diafragmas, unos pulmones grandes, aumentados de tamaño. Una manifestación que se puede presentar en el contexto de un paciente joven en urgencias es el neumotórax espontáneo. Ojo que eso también es otra pista diagnóstica. Un paciente puede o debutar con un neumotórax espontáneo o ya tener un antecedente de EPOC, tener bulas y ser consecuencia de la ruptura de una bula. Pero entiendo importante como pista diagnóstica que el joven que les llega por un neumotórax espontáneo, ojo, no se les puede pasar medir los niveles séricos. En la tomografía, que es el examen, digamos, estandarizado para evaluar la arquitectura pulmonar, ¿qué es lo típico, lo más común, lo que nos tiene que hacer pensar en el déficit de alfa-1? El enfisema panacinar o panlobular. Este es el hallazgo característico, es un enfisema que afecta todo el ácido pulmonar y, ojo, que esta distribución empieza a afectar de las bases hacia los ápices. Entonces, por eso recalco tanto en esto, porque cuando estos hallazgos se ven en bases, ojo, puede ser un déficit de alfa-1, piénselo. Más aún si estos hallazgos los encontramos en un paciente de menos de 45 años. Hay, claro, otros patrones tomográficos, el enfisema paraceptal, que puede estar solito o asociado al panacinal. En casos ya avanzados podemos encontrar pacientes con quistes o con bulas, aunque estos solo se presentan menos del 40% de los pacientes. Como les mencionaba, neumotórax por ruptura de estos quistes o bulas. Algunos pacientes también pueden presentar en fases avanzadas de la enfermedad patrones de panalización con bulas gigantes. Entonces, esto, digamos, también se puede presentar en pacientes con conectivopatías o intersticiopatías. Entonces, la importancia de la sospecha clínica, de la semiología y de ahondar en los antecedentes de ese paciente, aunque estos patrones tomográficos no son lo más frecuente en este tipo de pacientes. Y las bronquiectasias, digamos, no son tan lo más frecuente, pero sí se presentan en estos pacientes. Y usualmente son secuelares a estos procesos repetitivos infecciosos o de exposición continuada al humo del tabaco, pues ya sabemos que las bronquiectasias son secundarias a procesos inflamatorios crónicos persistentes a nivel de la vía aérea. Eh, Usualmente, digamos, la pista diagnóstica es que usualmente las bronquiectasias se encuentran en mayor número en las áreas donde hay mayor enfisema, es decir, lóbulos inferiores. Y esto también puede ser o considerarse una pista diagnóstica. Y como les mencioné, al déficit de alfa-1 antitripsina no solamente es hígado, pulmón, hay otros órganos adicionales. En piel, entonces, si ustedes tienen pacientes con paniculitis necrotizantes, pacientes con vasculitis, ANCAS positivo con compromiso dermatológico, sospéchenlo. También, digamos, las vasculitis, que son, como les mencioné, ANCA positivos, y aquellas que se asocian a neurismas intracraneales o a displasias fibromusculares, pueden pensar. Y algunas glomerulonefritis puntualmente se ha asociado con glomerulonefritis tipo IgA,
o a pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Estos últimos, en compromiso renal, el compromiso intestinal, no es que a todos los pacientes con glomerulonefritis voy a hacerles tamizaje, no. Realmente los estudios son netamente de asociación, de observación. Todavía no hay recomendaciones fuertes de que pacientes con compromiso renal o intestinal tengan que hacerse tamizaje, pero pues si tenemos un paciente con estas condiciones, indagar su historia de enfermedad pulmonar, indagar si en la familia hubo enfermedad pulmonar antes de los 45 años, o sea, como llenarnos de razones, pero no es que tenga que tamizarse obligatoriamente en esto, porque la evidencia todavía es muy pobre en relación a esto. Y como les mencioné, se ha descrito o que puede haber una asociación entre un déficit de alfa-1 antitripsina y la progresión en el riesgo de algunos cánceres. Hasta ahora se han incluido cáncer de vejiga, vesícula biliar, de pulmón y linfoma, pero las asociaciones todavía no son fuertes, pero pues es algo que debemos saber, que hay una sospecha de que este déficit sí puede ser un factor de riesgo para estas otras condiciones neoplásicas. Finalmente, en el tratamiento es el mismo que se le da a un paciente con EPOC. Y aquí la importancia de esta charla es que tiene que haber cese total del tabaco. No solamente porque el tabaquismo puede acelerar la presentación de la enfermedad y por lo tanto disminuir la sobrevida, sino porque incluso cuando yo dejo de fumar, la recuperación de mi función pulmonar es mucho menor versus un paciente con EPOC que no tenga déficit del fondo antitripsina. Entonces, el tabaco, el cese del tabaco no solamente es un factor que perpetúa y amplifica enfermedad, sino que da pronóstico y sobrevida. Hay que hacer todo el esquema de vacunación completo del paciente adulto, puntualmente influenza, neumococo y en algunos casos puntuales herpes, como está en la guía. Esto evitando, sabemos que cada proceso infeccioso va a activar el proceso inflamatorio y no voy a tener quien me contrarreste. Procesos de rehabilitación pulmonar como a todo paciente con enfermedad pulmonar crónica y el manejo inhalatorio guiado por la guía GOL. Hay pacientes a los que se les aporta la alfa-1 antitripsina, sí, y eso se llama tratamiento aumentativo, terapia aumentativa, es decir, sí, hay pacientes a los que les aplicamos. ¿A quiénes? Pacientes mayores de 18 años que tienen un déficit grave, fumador o, perdón, no fumador o exfumador al menos por 6 meses. Si está fumando no tiene sentido. Eso es como el que tiene cirrosis hepática, va para trasplante, pero sigue bebiendo. No tiene ningún sentido. Que tenga enfisema documentado tomográficamente, que tenga un patrón espirométrico obstructivo, que no tenga un déficit de inmunoglobulina A y obviamente que esté dispuesto a visitas frecuentes al hospital. Hay esquemas, muchos esquemas de aplicación cada 7, cada 14 y cada 21 días. Esto pues no es el fin de la charla, pero ¿cuál es el objetivo o por qué a estos pacientes se les administra? Porque el tratamiento mejora la sobrevida y recupera la función pulmonar. Entonces es para recuperar y mantener función pulmonar, pero es bajo estas restricciones. ¿Qué factores pronósticos? Pues el homocigoto ZZ va a tener peor evolución. Esto sí lo sumamos a un tabaquismo porque favorece una aceleración dramática del daño pulmonar y deterioro en las pruebas de función pulmonar. Entre más tardío el diagnóstico, pues más tardío las medidas terapéuticas. Y tener presente que hay pacientes que se pueden beneficiar de la terapia aumentativa y negarle esto al paciente sí va a influir en su pronóstico y la sobrevida. Finalmente, ¿qué mensajes para llevarnos para la casa? Pensar, o sea, esto no es una enfermedad rara, probablemente es una enfermedad subdiagnosticada y está indicado hacer el tamizaje en pacientes con diagnóstico de POC o incluso asma de difícil manejo al menos una vez en la vida.
Ya sabemos que el compromiso hepático va ligado a la presentación de un fenotipo con Z. Sin embargo, la sospecha diagnóstica, indagar sobre lesión hepática en la infancia o en la primera infancia, en aquellos pacientes que después de los 50 tienen compromiso hepático de causa no clara. El tratamiento puede modificar el curso del daño estructural y de la función pulmonar, pero pues si no lo sospechamos, no vamos a poder ofrecer este tratamiento específico. Y pues en Colombia definitivamente todavía hace falta bastante enfatizar no solamente la importancia de medir los niveles séricos, sino una vez se hace esto, qué ruta va a adquirir el paciente para evaluar fenotipo, genotipo, porque como les digo, esto no es algo que se haga en el día a día, a pesar de que se debería hacer. Aquí pues les comparto las referencias bibliográficas que utilicé. Pues espero que haya sido clara. De pronto es un tema que tiene muchas cosas genéticas y bioquímicas que a veces es difícil, pero espero pues haber sido clara y que les haya servido esta información que les transmití.